A ver, ¿alguna vez se han puesto a pensar por qué, de un día para otro, todo el mundo está hablando del mismo tema? ¿O cómo es que ciertas ideas se vuelven la conversación nacional, mientras que otras simplemente se desvanecen? Bueno, pues hoy vamos a hacer precisamente eso, una investigación cívica para meternos hasta la cocina, donde se preparan muchas de las opiniones que circulan. Y esta es la pregunta del millón, la que va a guiar toda nuestra exploración. ¿Esa opinión que defendemos con tanta pasión, de verdad es 100% nuestra? Vamos a intentar desentrañar juntos el misterio de cómo los medios de comunicación ayudan a moldear lo que pensamos como sociedad. Ok, primer paso a la investigación, hay que entender la maquinaria. Para saber cómo se forman las ideas, primero tenemos que conocer el ecosistema donde nacen, crecen y se reproducen, o sea, el panorama de los medios aquí en México. Y lo primero que salta a la vista es, wow, una concentración impresionante. Si hablamos de la televisión tradicional, la de toda la vida, resulta que solo dos gigantes, Televisa y TV Azteca, dominan casi por completo el mercado. Estamos hablando de un 70% para uno y un 25% para el otro. Si sumamos, controlan el 95% de la televisión abierta del país. 95%. Piénsenlo un momento. Esto tiene unas implicaciones enormes sobre la variedad de voces y puntos de vista que llegan a la gran mayoría de los hogares. Pero ojo, el contraste es súper interesante. Mientras que los medios tradicionales están así de concentrados, el mundo digital nos presenta un escenario muy distinto. Aquí aparecen nuevos jugadores, como Animal Político o Sin embargo, y claro, la creciente influencia de las redes sociales, que le han abierto el juego a muchísimas más voces. Ahora, ¿quién pone las reglas de este juego? Porque no es la ley de la selva. Todo este ecosistema está regulado, principalmente por el artículo 6 de la Constitución, que es el que garantiza nuestro derecho a recibir información que sea plural y veraz. Y también está el Instituto Federal de Telecomunicaciones, el IFT, que es como el árbitro que vigila que estas reglas se cumplan. Muy bien, ya conocemos el terreno de juego. Ahora vamos a la siguiente fase de la investigación. ¿Cómo se fabrica la opinión? Imagínense que es como una fábrica de ideas, un proceso que tiene etapas pero muy bien definidas. Porque, a ver, la opinión pública no nace de la nada, ¿eh? Es, en cierto modo, un producto. Todo empieza con la materia prima, que son los hechos, los eventos. Luego los medios procesan esa materia, eligen qué contarnos y cómo contárnoslo. Después lo distribuyen masivamente, y al final las audiencias lo consumimos y, claro, lo interpretamos. La primera herramienta clave en este proceso se llama agenda setting, o el establecimiento de la agenda. Es esta increíble capacidad que tienen los medios para decidir qué temas son importantes y cuáles no. La frase clave es brillante. No nos dicen qué pensar, sino sobre qué pensar. Si todos los noticieros abren con el mismo tema, bueno, pues ese tema se convierte en la prioridad nacional. La segunda herramienta es el framing, que podríamos traducir como encuadre. Se trata de presentar una noticia dentro de un marco de interpretación muy específico. Es el ángulo, la perspectiva que se le da a los hechos para influir en cómo los vamos a percibir. Es como ponerle un filtro a la realidad. Y este ejemplo lo deja clarísimo. Por un lado, un titular podría decir, gobierno gasta millones en publicidad. Por otro, podría ser, administración informa a ciudadanos sobre programas sociales. El hecho es el mismo. Se usó dinero público para comunicación. Pero el encuadre A sugiere derroche, despilfarro, mientras que el B sugiere transparencia y buen gobierno. ¿Ven cómo cambia todo? Así se moldea la percepción. Y todo esto nos lleva a una tensión que es fundamental en cualquier democracia. Por un lado tenemos la sagrada libertad de expresión y por el otro la enorme responsabilidad, tanto legal como ética, que viene con ella. Es un acto de equilibrio constante y a veces muy frágil. El conflicto es muy claro. De un lado de la balanza tenemos el artículo 7 de nuestra Constitución, que dice que la libertad de escribir y publicar es inviolable. Pero del otro lado tenemos la realidad. Esa libertad no es absoluta. Tiene límites muy claros que están ahí para proteger los derechos de los demás. ¿Y cuáles son esos límites? ¿Cuándo la expresión cruza la línea y se convierte en un delito? Bueno, pues hablamos de cosas como la difamación, que es dañar la reputación de alguien con mentiras, la incitación a la violencia, los discursos de odio y discriminación, hacer apología de un crimen o, por supuesto, violar la vida privada de las personas. Y en este delicado equilibrio, quienes ejercen el periodismo en México se enfrentan a un riesgo gigantesco. Este dato es alarmante. El 95% de las agresiones contra periodistas quedan sin resolverse.
impunes. Una cifra que no solo pone en jaque la libertad de prensa, sino que crea un efecto inhibidor que silencia investigaciones vitales y, al final, limita el derecho a la información de toda la sociedad. Bueno, ya analizamos el problema, ahora pasemos a la acción. En esta era de desinformación digital necesitamos urgentemente desarrollar una especie de inmunidad. Es hora de equiparnos con las herramientas para poder navegar este mundo informativo tan complejo. Pensemos en esto como un detector de noticias falsas. Hay que estar atentos a las banderas rojas. Por ejemplo, ¿el titular es súper emocional o exagerado? ¿La fuente es desconocida o medio sospechosa? ¿Cita a expertos sin dar nombres? ¿Te pide que lo compartas urgentemente? Si la respuesta es sí a varias de estas preguntas, mucho cuidado. Y aquí tenemos un protocolo de acción, súper práctico, para ese mensaje viral de WhatsApp que a todos nos llega. El primer paso, y el más importante, es pausa, respira hondo y no lo compartas de inmediato. Después, verifica en fuentes oficiales, busca el contexto, contrasta con lo que dicen otros medios serios y solo entonces decide si vale la pena compartirlo, siempre citando la fuente. Hemos llegado al final de nuestra investigación, y es el momento de armar nuestro propio kit de herramientas. Aquí están los 5 mandamientos para un consumo de noticias mucho más informado y crítico. Son 5 reglas de oro. 1. Nunca, pero nunca te quedes con una sola fuente. 2. Desconfía de los extremos, de los que todo lo alaban o todo lo critican. 3. Aprende a identificar el sesgo que tiene cada medio, porque todos lo tienen. 4. Si está en tus posibilidades, paga por información de calidad. Y 5, quizá la más importante, no te conviertas en parte del problema. No compartas nada que no hayas verificado. Esta frase resume perfectamente nuestra conclusión final. Sí, vivimos en un mundo saturado de información, es verdad, pero es justo por eso que hoy, más que nunca, la ignorancia es una elección. Ser un ciudadano informado no es un lujo, es una responsabilidad. Y así, nuestra investigación termina con una pregunta que ya no es para los medios, sino para cada uno de nosotros. Ahora que tenemos las herramientas, que conocemos la maquinaria, ¿cómo vamos a buscar la verdad? De la respuesta depende en buena medida la calidad de nuestra democracia.